Este ejercicio se trata de una viga que está embolado. Esta viga está soportando en su extremo una carga puntual P y tiene largo L. Entonces nos dice la viga emboladizo que se muestra en la figura está construida con un perfil tubular de acero A36 de 30 centímetros de diámetro exterior y 4 milímetros de espesor. No sé si eso les parece familiar. Si el largo de la viga es 2 metros, si L en el fondo es igual a 2 metros, o sea, este largo es 2 metros. Determine la carga P máxima que puede soportar la viga antes de fallar por corte. Entonces, lo primero que tenemos que entender acá es que no sabemos cuánto es el corte máximo que se desarrolla en la viga por acción de esa carga P. ¿Sí? Cuando es así de simple, como se llama esto, cuando es así de simple como un ejercicio, podríamos simplemente decir que el diagrama de corte es algo como esto. Entonces, si acá está el vector X, que es el vector de posición, B de X, que es la magnitud del corte, el corte siempre va a ser igual a menos P, el esfuerzo interno de corte. Ya, ahora, ese esfuerzo interno de corte es lo que es lo que tenemos que determinar que tiene que soportar la viga. O sea, ¿cuánto es ese esfuerzo interno de corte máximo que puede soportar la viga? Ya, entonces, según lo que vimos en clases, lo voy a explicar de esta manera para que se entienda. ¿Ya? Entonces, el corte máximo, el corte nominal de un elemento estructural, Bn, va a ser igual a la tensión máxima al corte, o el cisalle máximo, por el área, por un factor de forma. Lo voy a escribir acá, donde ¿verdad? Bn es igual al corte nominal tau, la letra griega tau es igual a la tensión de corte y SFF es igual al factor de forma, que en el fondo nos está diciendo que, porque como el corte no se distribuye de manera homogénea en la sección, dependiendo de la forma que tenga la sección, ¿verdad? La tensión máxima de corte va a ocurrir en distintas partes y eso va a influenciar un coeficiente, que es este factor de forma, que va a definir en el fondo cuánto es el corte máximo que puede soportar el material, ¿sí? Ya, entonces, por una parte, nosotros tenemos que determinar, eso es lo que nos están diciendo. Entonces, el planteamiento del problema, si esta es la fórmula general, ¿cuál es el planteamiento del problema? El planteamiento del problema es que, en el fondo, el B de X máximo, que es igual a P, es igual a mi corte nominal. No sé si eso no es evidente para todos, pero en el fondo lo que estoy diciendo es que el corte máximo que se desarrolla en esta viga, ¿ya? Que es igual a P, o sea, B de X máximo es igual a P, que es igual al corte nominal, o a la resistencia al corte nominal del elemento estructural. Y eso, por definición de la fórmula, va a ser igual a
la tensión de corte máximo que puede soportar el material por el área de la sección por el factor de forma. ¿Sí? Entonces, en el fondo, si yo luego elimino eso y elimino eso, me queda que P va a ser igual a la tensión de corte máximo que puede soportar el material por el área de la sección por el factor de forma. Y lo único que me falta para determinar cuál es la carga máxima que puede soportar, ¿cómo se llama esto? El elemento, es estos datos, tanto el área como la tensión máxima al corte que puede soportar el material, como el factor de forma. Entonces quizás el más como fácil de obtener es el del factor de forma, porque este deriva de la presentación que vimos la clase pasada. Entonces, déjame buscarlo. Ya, entonces, habíamos visto en la clase pasada que la distribución del esfuerzo interno de corte, de la tensión de corte en la sección, tenía diferentes formas en la medida que, ¿cómo se llama esto?, en las diferentes secciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para una sección rectangular, la distribución de la tensión de corte era como de esta forma de semicírculo, ya muy parecida a la que tiene lugar en una sección circular, pero en una viga doble T la tensión máxima de corte ocurre justo en el centro, digamos, y las alas, que son como los extremos, la verdad que tienen una tensión de corte muy bajita. Ya, entonces, a nosotros no nos interesa calcular la tensión media de corte, a nosotros nos interesa saber, en el fondo, solamente ese valor que está ahí, ¿sí? Y ese valor que está ahí, que es el máximo, en este caso, en el caso de una viga T sería eso, depende de un factor de forma, o ese valor que es el máximo. A mí no me interesa saber cuánto es la tensión de corte en ese punto, porque la tensión de corte en ese punto es cero, ¿sí? Entonces yo necesito conocer la tensión de corte máxima. Y la tensión de corte máxima va a estar determinada por este factor de forma. Entonces, en el fondo, acá me dice, la tensión máxima de corte va a ser igual a 2 por B partido por A, para una sección circular hueca. Entonces yo acá necesito conocer cuál es la forma de la sección para poder conocer cuál es el factor de forma que opera o tengo que aplicar en esa sección hueca, ¿sí? Entonces, si yo sé que la tensión máxima de corte, siempre le hago la cuestión por otro lado, ya, máxima de corte es igual a 2 por B partido por A, se fijan que en el fondo el factor de forma que me están dando ahí es 2, pero si yo opero con esta fórmula me va a quedar que B es igual a la tensión máxima por el área por un medio. ¿Ya? Entonces esto que está acá se parece bastante a esto que está acá, ¿verdad? De hecho tiene como la misma forma, ¿se fijan? Bueno, y tiene la misma forma porque es lo mismo en el fondo. ¿Ya? Entonces el factor de forma en el fondo es ese. Luego me va a quedar que P es igual a tau partido por la tensión máxima de corte por el área de la sección por FF, que es un medio. ¿Ya? ¿Qué me queda determinar? El área y la tensión máxima de corte que puede soportar el material. Entonces, el área, en este caso, es una sección circular
Eh, ya, entonces, me dicen que es una tubería que tiene 30 centímetros, o sea, 30 milímetros de diámetro, ¿verdad? No, perdón, 30 centímetros de diámetro exterior y tiene 4 centímetros de espesor. Perdón, el espesor es igual a 4 milímetros. ¿Sí? Ya. Entonces, el interior ya. Entonces, eso que está ahí son 4 milímetros. Entonces, ¿cómo yo determino el área en el fondo de una tubería que tiene 30 centímetros de diámetro exterior y que tiene 4 milímetros de espesor? Entonces, básicamente lo que tengo que hacer es calcular el área del círculo exterior como si fuese un lleno y restarle el área del círculo interior como si fuese un vacío. Entonces, el área de un círculo es igual a pi por r al cuadrado. ¿Sí? En este caso, como el diámetro exterior es 30, r es igual a 15 centímetros. Luego, el área del círculo exterior le voy a colocar a sub e, es igual a pi por 15 centímetros y eso elevado al cuadrado. Entonces esto va a quedar 3.1416 por 15, que son 225. Y eso multiplicado por pi, 706,5. ya. Ese es el área del diámetro del círculo exterior. Y ahora tengo que restarle el área del círculo interior, que igual se calcula con la misma fórmula, pi por r cuadrado, pero en este caso, el radio interior, o sea, ese radio, es igual a 14,6 centímetros. Porque le resto 4 milímetros de la pared o del espesor. ¿Sí? Entonces, aquí nos va a quedar 3.1416 por 14.6 centímetros elevado al cuadrado. 104 de 14,6 ahora. ¿Cuánto? 104 de 14 elevado a 14,6 grados. 104. 104. ¿Segura? ¿Cuánto? Es que da mucho menos. 14.6 por 14.6. 203. 203. ¿Y eso? ¿213 o 200? 213,16. ¿Y eso por pi? Sí. 669,3. Ya, entonces... Ya, luego, el área, en el fondo de la sección, va a ser igual a 706.5 centímetros cuadrados menos 669.3 centímetros cuadrados. O sea, que el área es de 37,2 centímetros cuadrados. Ya. Entonces, ya conocemos el factor de forma, ¿verdad? Conocemos el área y nos faltaría conocer la tensión máxima de corte. Ahora, esa tensión máxima de corte está determinada en este caso por el material, ¿sí? Y como el material es acero A36, ¿ya? La tensión máxima de corte, el tau max, en el caso de un acero
A36, o de cualquier acero para los mismos efectos, es igual a la tensión de fluencia de ese acero por 0.6. Siempre para cualquier tipo de acero. Así estén diseñando armaduras de hormigón o estén diseñando lo que sea, siempre la tensión de corte o la tensión de fluencia de corte, si lo quieren ver de alguna manera, o sea, en vez de que esto sea como el max, fuera como tau sub i, como asemejándolo al sigma i, lo podrían leer así también, va a ser igual a la tensión de fluencia del acero por 0.6. Entonces, como es acero a 36, esto va a ser igual a 2500 kilogramos partido por centímetro cuadrado por 0.6. Y eso nos da 1300... 1300 nomás, ¿no? 1500. 1500 kilogramos partido por centímetro cuadrado. Ya, entonces aquí ya conocemos este valor. Con eso, para determinar la carga P, solamente nos va a quedar multiplicar los valores que ya hemos calculado, y esto nos va a quedar 1500 kilogramos partido por centímetro cuadrado por el área de la sección, 37.2 centímetros cuadrados, por el factor de forma, 1/2. $27.900 kilogramos. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando P llega a 27.900 kilogramos, eso implica que se genere un esfuerzo interno de corte de 27.900 kilogramos, y ese esfuerzo interno de corte genera en la sección, que es circular, una distribución de corte que tiene esta forma, donde en ese punto la tensión interna de corte, tau max, es igual a 1500 kilogramos por centímetro cuadrado, que es lo máximo que puede soportar ese material al corte. Eso es. Ahora, ¿dónde sucede eso? Sucede en el fondo a lo largo de toda la vida, porque el esfuerzo interno de corte se expresa cuando es una carga puntual, siempre como igual desde el principio hasta el final de la vida. Cuando es una carga distribuida, se expresa como un triángulo. Pero bueno, eso no sé si vale la pena como decírselos porque lo va a complicar. Ya. Esto sí hay que tener, esto se los digo solamente como una salvedad, no tiene factor de seguridad incorporado en la fórmula. En el fondo, esto es el estado límite sin factor de seguridad. Se llega a los 27.900 y falla la vida. La práctica, uno tiene que como que colocarle un factor de seguridad para aumentar en el fondo la carga o disminuir la carga para considerar una seguridad adicional si es que se llegase a superar eventualmente ese valor de corte. Es que un factor... ¿No lo habíamos visto con usted? Con los de cuarto. Es que de repente se me confunde con la materia de cuarto. No, olvídate, si no lo hemos visto, entonces olvídense lo que... Sí, obvio. ¿Quieres que lo...? ¿Así? Pero lo vas a subir. Sí. Ah, sí, ahí, ese. Ese es el punto y lo voy a apretar y cambiar la línea.
Lo puedo apretar. Aprieta el láser, arriba. Ahí, ahí. Eso. No, apriétalo una vez, no. Otra vez. Es que creo que está acá. Quizá no está contigo. Ah, el de. Ah. Ah. O sea, como que puedo hacer una firma. Y desaparece. Para que la grabación se vea.